¿Sabías que los Weasley son extremadamente pobres porque quieren? Sí, esto es 100% real, no fake. Y no tiene nada que ver con que Harry tenga 100.000 millones de euros en el banco y no les quiera dar ni un euro, aunque ha vivido en su casa gratis, alojamiento, comida, transportes. El problema es mucho peor, pero para poder entenderlo tienes que entender antes cómo funciona el maravilloso sistema económico de Rowling. Qué maravilloso, nada. Hay 3 monedas, los galeones, los sickles y los nuts. Un galeón son 17 sickles, un sickle son 29 nuts, lo que hace la maravillosa conversión de que un galeón son 493 nuts. Y tú te preguntas, ¿qué? No tiene ningún tipo de sentido. Es un sistema extrañísimo, pero porque era la idea. Es una especie de parodia al sistema antiguo británico de las monedas. Y tú me dirás aquí ahora, Rotia, ¿y esto qué tiene que ver con los Weasley? ¿Por qué son pobres? No entiendo nada. Recuerda antes de nada que Arthur Weasley trabaja en el ministerio. Y no solo en el ministerio, sino que trabaja en el departamento de Muggles. Así que debería conocer mejor que nadie la conversión de las monedas mágicas a la moneda Muggle. Lo que pasa con las monedas mágicas es que representan el oro, la plata y el bronce a la perfección. Y existe una cosa en nuestro mundo que se llama la relación entre el oro y la plata. Para que no lo sepáis, antes del siglo XX la relación solía ser que con 1 kilo de oro podías comprarte 16 kilos de plata. Es fácil de entender, ¿no? Podemos ponerlo en lingotes también si queréis. Y Rowling hizo exactamente lo mismo si te fijas, porque un galeón equivale a 17 sickles, cosa que dices, wow, tiene mucho sentido. La cosa es que no se informó un pasito más, porque durante el siglo XX, es decir, cuando pasa Harry Potter y en el siglo XXI nosotros, la relación ha estado promediando 1,45. Es decir, ahora con 1 kilo de oro puedes comprarte 45 de plata. Y aquí entran los Weasley y cualquier mago en el mundo mágico. Porque era tan fácil como coger los galeones de oro, fundirlos, irse al mundo Muggle, y Arthur tiene el conocimiento, cambiarlos por plata, volver al mundo mágico, así que luego cambias a galeones y tienes 3 veces los galeones que tenías antes. Si hubieran hecho esto un par de veces, los Weasley serían extremadamente millonarios. Y hace que todo el sistema económico no tenga ningún tipo de sentido.